Bueno, este es justamente uno de los registros, ¿no?, que hemos visto en las redes sociales, cómo hay música en los vagones de metro de Santiago y que ha generado opiniones divididas, ¿no? Bueno, la persona que subió este video anunciaba su molestia, ¿no?, por estos músicos que se suben a los vagones, generando rápidamente un debate público. ¿Se debe generar un espacio para músicos y artistas o prohibir de manera tajante y fiscalizar aún más los vagones de metro? Bueno, analizamos este tema con Franco Basso, quien es experto en transporte. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar acá a esta hora. Bueno, ¿qué le parece, en primer lugar, esta situación? No es primera vez que vemos estos tipos de videos de grupos que se suben a los vagones del metro a hacer distintas actuaciones, ¿no? En este caso es música. ¿Qué le parece esta situación? Sí, en general, el tema relacionado a músicos en el sistema de transporte público o a comercio ilegal es algo que lamentablemente ha ido aumentando de manera importante durante los últimos años en el metro de Santiago. Antes de Transantiago, el año 2007, nosotros nos jactábamos de tener un metro que era no solamente muy rápido y muy aplaudido por las personas, sino que prácticamente no tenía ningún tipo de situaciones como esta. A medida que fueron pasando los años con la masificación del uso del transporte y particularmente del metro, fue cada vez aumentando este tipo de situaciones, y a medida que se dieron una serie de fenómenos sociales, como el aumento en la inmigración, mayores dificultades económicas producto de la pandemia, hoy en día esto es algo absolutamente común, y no solamente dentro de los vagones. Es cosa de ir a las estaciones más concurridas del centro de Santiago y vemos que prácticamente los andenes, sectores completos, están tomados por vendedores ambulantes. Y eso genera un impacto muy relevante, no solamente en términos de la experiencia usuario que puede tener la gente que utiliza el metro, sino además puede ser muy riesgoso. Por ejemplo, ese mismo persona que estamos viendo actualmente en ese video, si es que hubiese alguna detención brusca, podría con aquellos bongos poder golpear a otras personas, o si hay que arrancar por una situación grave, se ve que está cercano a una puerta, podría imposibilitar que eso ocurra. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia puede darse, digamos, libertad absoluta, y ahí yo voy a votar en la aplicación y en la votación que están haciendo ustedes en redes sociales, porque claramente esto es algo que es riesgoso, que empeora la calidad de servicio y que además es visto, puede traer aparejado otro tipo de problemas de seguridad mayor. Recordemos lo que pasó en el centro de Santiago, cuando la actual alcaldesa de Santiago llamó a democratizar los espacios, que rápidamente se tomó por parte de los comerciantes ambulantes y que hizo aumentar la criminalidad. Esto es algo que tiene que combatirse y que lamentablemente pareciera que no se está haciendo de la manera correcta. ¿Y qué es lo que está pasando hoy entonces? Porque estamos hablando de una empresa privada, usted bien estaba mencionando cómo ha aumentado la cantidad de músicos también en los vagones de metro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Falta mejorar la fiscalización? ¿Hay falta de voluntad quizás? ¿Cómo es? Porque algunos apuntan incluso que no se puede fiscalizar a las bandas musicales. Distinto es el comercio ilegal, pero que al parecer hay una dificultad aún mayor cuando se trata de distintas bandas que realizan música al interior de los vagones. Sí, es posible que eso sea así y por lo tanto hay que avanzar en facilitar este tipo de fiscalizaciones a el Metro de Santiago, y eso se puede hacer a través de reglamentos del Ministerio de Transporte o eventualmente algunas modificaciones a las leyes si es que así tuviese que ser. Esto lamentablemente no es un fenómeno que es solamente del Metro de Santiago, esto se ha ido observando paulatinamente en distintos lugares. Yo, claro, por ejemplo, ahora me encuentro en una estadía académica en Italia, y son situaciones que ocurren también acá en países del primer mundo, cuando uno observa en los distintos metros, en los distintos trenes, comercio ambulante, personas que también realizan actividades musicales, y por lo tanto este fenómeno, que está también muy arraigado a otro tipo de fenómenos sociales, como puede ser la inmigración, por ejemplo. Lo tengo que interrumpir un minutito, que tenemos que ir a una pausa comercial, pero ya retomamos esta conversación a la vuelta de esta pequeña pausa comercial.
tarde con 32 minutos. Retomamos el contacto con Franco Basso para hablar sobre este tema que siempre ha generado mucha repercusión, opiniones divididas sobre si las bandas musicales pueden o no tocar en los vagones de metro. Y de hecho, es una de las preguntas que más se está realizando hasta ahora en las redes sociales. ¿Está permitida la presencia de músicos en el metro? Franco, te hacemos y te extendemos esa pregunta. Sí, no, en mi opinión no, porque el objetivo que tiene el sistema de transporte público es poder mover a las personas, digamos, no solamente generando el servicio de traslado, sino que se pueda realizar bajo ciertos estándares. Esos estándares están definidos en términos de confort y en términos de calidad al usuario. Y por lo tanto, cualquier exabrupto que se genere dentro de un tren, dentro de un bus, como por ejemplo ruidos molestos, podría ser catalogado como algo que no está permitido. Si es que eventualmente hubiese alguna interpretación que considera que esto está al margen del reglamento, es algo que claramente habría que revisar cuanto antes para que no sea una excusa aquello para que se genere la fiscalización por parte del metro. Sí, bueno, ahí usted apuntaba al tema acústico, ¿no?, que se generan los distintos vagones de metro, y también hemos visto diversos casos. Por ejemplo, me acuerdo hace no tanto, el padre de un hijo con autista, y relataba ahí lo angustiante que era para él hacer estos viajes en metro. De hecho, decía, desesperante la falta de empatía, viajar con mi hijo en metro se ha hecho insostenible, donde él también relataba que, por ejemplo, en un tramo que él normalmente hace en 20 minutos, si subía una banda musical se tenía que bajar, subirse a otro vagón, incluso los viajes incluso se extendían a veces 50 minutos de viaje por este hecho, que me imagino que también es una de las aristas que complican a los usuarios. Sí, claramente. Nosotros estamos trabajando para tener sistemas de transporte que sean inclusivos. E inclusivo no quiere decir solamente, por ejemplo, tener una mayor cantidad de rampas o tener una mayor cantidad de ascensores para que las personas con movilidad reducida puedan ingresar. Significa también hacernos cargo de todos los usuarios. Y parte importante de los usuarios son personas que están en el espectro autista. Claro. Y para aquellas personas el ruido es particularmente complicado. Sí. Y por tanto esto no se trata de ser mala onda con personas que están tratando, muchas de ellas de manera honrada, ganarse el pan, sino se trata de ordenar esto de modo que se pueda avanzar en el que todos nos podamos sentir cómodos. Metro ha avanzado, de cierto modo, con ciertos espacios focalizados para la música. Hemos visto algunos lugares en los cuales hay músicos que operan, digamos, de manera reglamentada en ciertos lugares, y algo de eso tenemos que seguir potenciando, porque claro, a todos nos gusta, digamos, ser capaces de repente escuchar buena música en espacios públicos. En general, nosotros en Latinoamérica y en Chile en particular no hacemos un uso demasiado extenso de los espacios públicos, y eso es algo que puede ser interesante, pero esto tiene que hacerse de manera ordenada, claro. Cosa que la persona que no quiera, que quiere ir tranquilamente leyendo un libro en el metro o quizás conversando, lo puede hacer sin ser molestado por música fuerte o vendedores ambulantes que están ofreciendo cosas que la gente quizás no quiera comprar. Claro, bueno, de hecho, dentro de los comentarios que estoy revisando de personas que están a favor que se realicen estas intervenciones al interior de los vagones de metros, que apuntan a que es importante fomentar la cultura en nuestro país. Quizás ahí Metro debería analizar que se generen espacios, no al interior de los vagones de metro, sino espacios designados para que distintas bandas, por ejemplo, distintas intervenciones artísticas se pudieran realizar, tal como también se ha visto en otros países. Sí, algo de eso está haciendo Metro. Sí, lo está haciendo. Yo he visto en varias estaciones algunos lugares designados, pero efectivamente es muy menor. O sea, si contabilizamos la cantidad de espacios que existen para intervenciones artísticas musicales, quizá hay espacio para mejorarlo y quizá entregarle algún rol más protagónico, porque hay muchas veces que se ubican, claro, en lugares donde transita menos gente. Entonces, el metro ha sido, digamos, bien pionero en potenciar el arte. Existe el Metro Arte, hay estaciones de metros que normalmente están exponiendo, por ejemplo, pinturas o distintos tipos de expresiones artísticas, particularmente, por ejemplo, en el Metro Universidad de Chile. Pero quizás con la música hay espacio para ser un poquito más atrevido en términos del espacio que se le pueda dar
a los músicos. Ahora, eso no quita que se debe aplicar todo el rigor de la ley con situaciones como las que estamos viendo en el video. Una cosa que tiene que ver con fomentar la cultura no tiene nada que ver con molestar a las personas en sus viajes y después, más encima, muchas veces tener algunas respuestas agresivas, todos hemos visto, Claro, cuando no se entrega el dinero que la persona pide. Y por lo tanto acá no se trata de prohibir por prohibir, sino existen argumentos y la literatura en esto es bien taxativa, que muestran que las bandas musicales, el comercio ambulante genera una mayor sensación de inseguridad en los pasajeros, hace que la gente deje de utilizar el transporte público, porque lo que uno quiere cuando va en transporte público es poder viajar de manera tranquila, de manera confortable y no escuchando música que quizás puede no ser del gusto. Bueno, es una situación que se repite bastante en los últimos meses. Veremos si finalmente Metro toma alguna medida y mejora las fiscalizaciones en el sector. Franco Basso, experto en transporte, muchísimas gracias por conversar esta hora con nosotros. Muchas gracias por la invitación, que estén bien. Que esté muy bien.